Ahora los invito a ver un último conjunto de instrumentos de financiamiento del desarrollo urbano. Es decir, vamos a ver aquellos instrumentos que han estado orientados a recuperar los costos de las transformaciones urbanas. Esta definición limitada de plusvalías que veíamos al principio, que señalaban Brown, Smolka y Furtado. Por un lado vamos a ver a nuestra contribución por mejoras latinoamericana, brevemente por supuesto, y también haremos mención a un instrumento similar aplicado en Canadá y en Estados Unidos, conocido también como Special Assessment, que veremos que a la vez que es muy similar a nuestra contribución por mejoras y muy diferente a las Betterment Levies, como señalábamos al principio cuando veíamos el concepto Betterment. También veremos los cargos al desarrollo, también conocidos como Development Fees, en Canadá y en Estados Unidos, también en Australia, que en cierta forma tienen un espíritu similar a nuestras obligaciones de planeamiento establecidas en la legislación de varias de nuestras ciudades, cuando a un fraccionador del suelo se le requiere que a cambio de una autorización ceda suelo para calles, para espacios públicos, para plazas, para equipamientos, y en algunos casos también se les requiere que financien las inversiones mínimas de infraestructuras necesarias para el loteo. Veamos la cuestión de la contribución por mejoras. Cuando veíamos el Betterment decíamos que ha habido una confusión en torno a estos conceptos. El Betterment, si bien se puede traducir como los tributos al Betterment, los Betterment Levies se pueden traducir como contribución por mejoras, en realidad nuestras contribuciones por mejoras solo han heredado el nombre de este instrumento, porque en su definición más general en la legislación de todos nuestros países, la contribución por mejoras está basada en el principio del beneficio y en realidad su finalidad es recuperar los costos de alguna obra que generaron algún beneficio a algún habitante particular de las ciudades. Y aquí, si bien se refieren al beneficio recibido en forma de aumento del valor de las propiedades, seguidamente, casi toda la legislación de nuestros países establece que aunque el monto del tributo no debe superar, por un lado, o el costo de las obras o la magnitud del beneficio recibido. Es decir, que el tributo tiene dos topes. Si la obra el costo de la obra es inferior a la valorización del suelo, eso es todo lo que recupera el sector público, el costo de la obra distribuido proporcionalmente entre los propietarios. Si el costo de la obra supera la valorización del suelo, el segundo tope es que no debe superar este mayor valor del suelo. Como veremos, la definición es casi idéntica al Special Assessment y no tiene nada que ver con el Betterment que veíamos en Gran Bretaña, porque el Special Assessment ha sido definido como un tributo que también está destinado a recuperar los costos de las obras que aumentan el valor de la propiedad. Pero, el gravamen debe ser razonable y proporcional al costo de la obra. Y no debe exceder tampoco, como en nuestro caso, los beneficios especiales, en estos casos la valorización de la propiedad. Esta cuestión del beneficio ha evolucionado en los últimos años en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en Gran Bretaña, por ejemplo, para financiar de forma anticipada a la ocupación el nuevo desarrollo urbano. Aquí el principio fundamental ha sido que el nuevo desarrollo debe pagarse a sí mismo sin recargar a los contribuyentes actuales. Esto surge por necesidad de establecer límites a los altos impuestos a la propiedad inmobiliaria. Es decir, los impuestos se mantuvieron a los niveles históricos, que eran altos, pero el nuevo desarrollo
debía autofinanciarse, cubrir sus costos de generar una nueva transformación urbana. Pero con el tiempo, la legislación fue delimitando este nuevo costo. Y la delimitación está establecida por la cuestión del nexo racional y la proporcionalidad en la tasa y el gasto. El nexo racional se refiere a que debe haber una conexión entre este nuevo servicio que el poder público cobra para poder financiar y también una conexión entre el costo requerido y los beneficiarios de este nuevo servicio. Por eso, en muchos casos, estos fondos se administran en cuentas separadas donde se establece bien claro el ingreso del recurso y su destino y su gasto. Y la cuestión de la proporcionalidad se refiere a lo que veíamos en la diapositiva anterior, que este costo no debe exceder una proporción de el impacto que genera este nuevo desarrollo sobre el resto de la ciudad. Sin embargo, estas limitaciones, estas tasas suelen ser altas. Por ejemplo, en Estados Unidos son unos $6.400 en promedio por cada nueva unidad de vivienda que construye el nuevo desarrollo. También ha habido una evolución en la cuestión del destino del gasto. Si en un principio estos cargos fueron diseñados para cubrir los costos propios del nuevo desarrollo, muy parecidas a nuestras obligaciones de los nuevos fraccionamientos que hay en varios de nuestros países, donde el nuevo desarrollo debe internalizar sus propios costos, construir sus propias infraestructuras, ceder sus propios suelo público para calles o espacios públicos. Con el tiempo, esta idea del costo se ha extendido a costos externos a la urbanización. Por eso en Estados Unidos se llaman tasas de impacto. Esto implica que el Estado, el poder público puede requerir que el nuevo desarrollo hasta inclusive cubra la extensión de una autopista para llegar a ese nuevo barrio, o mitigar algún impacto ambiental negativo o preservar algún espacio que se viera afectado por la instalación de este nuevo desarrollo. Por ejemplo, en Canadá y Australia, el costo del desarrollo se refiere a los costos previstos para los próximos 10 años establecidos por el planeamiento. En estos casos, el establecimiento de estos costos requiere que la ciudad haya planificado previamente estos costos para poder distribuirlos en los proyectos que requieren una nueva autorización. Veamos el caso de Australia. En Australia, en New South Wales, que es la provincia donde se localiza Sydney, está establecido en una ley del año 1979, y allí se establece que los gobiernos locales deben diseñar un plan de financiamiento de los servicios e infraestructuras de los próximos 10 años. En el caso del particular de North Sydney, al frente de la ciudad de Sydney, como vemos allí cruzando este puente, allí están establecidas en el plan, en este caso es el plan del año 2006, cómo se calcula esta contribución que se le va a requerir al nuevo desarrollo. Y en este caso hay cálculos diferenciales, ya sea para proyectos residenciales o para proyectos comerciales, lo cual genera una tarifa claramente establecida y obligatoria en la ley. Ahora, para finalizar, haremos un breve repaso de algunos aspectos claves de la recuperación de plusvalía. Pudimos apreciar a lo largo de estas experiencias que revisamos que todas las transformaciones urbanas alteran los valores del suelo, generan posibilidades de aplicar instrumentos de recuperación de plusvalías.
Vimos que en el caso de la extensión, por ejemplo, las ciudades japonesas han utilizado los reajustes parcelarios para movilizar los incrementos de valor del suelo que genera la transformación urbana para financiar esta misma transformación urbana. Tenemos el caso de la consolidación, que es un caso típico en nuestras ciudades latinoamericanas, que primero se ocupan y luego se urbanizan, donde es necesario financiar estos costos asociados a la mejora urbana. También el caso de la densificación, la autorización de mayores densidades genera una renta adicional sobre el terreno en la cual el poder público por esta autorización debe solicitar una contrapartida para financiar los impactos que generan estas mayores densidades o para redistribuirlos y construir vivienda social, como vimos en el caso de los bonos de densidad o de la zonificación inclusiva. También vimos el caso de la renovación urbana. En el caso de Barcelona vimos la transformación de un distrito industrial tradicional a un distrito de servicios, donde la misma redesignación ya generó incrementos en los valores del suelo susceptibles de ser movilizados para financiar las inversiones públicas del proyecto. También tenemos la cuestión de la finalidad de la política. ¿Qué se propone la política? ¿Recaudar o regular una situación urbana? Por ejemplo, un instrumento que tenga una tasa mayor en alguna situación puede generar situaciones de desaliento a determinados tipos de construcciones en determinadas zonas de la ciudad. También, ya pasando a una cuestión más operativa y haciendo un paralelo con los conceptos del lenguaje tributario, el hecho generador de estos incrementos del valor del suelo los otorga el poder público a través de dos grandes acciones que realiza. Otorga permisos de edificación, autorizaciones, permisos de desarrollo a partir de lo establecido en el planeamiento y ejecuta obras. Estas obras y estos permisos de desarrollo evidentemente van a alterar el valor del suelo. También hay una cuestión que es a través de la cual recorrimos esta presentación, que es la base de cálculo, el objeto de la obligación. ¿Sobre qué base se calcula esta tasa que se va a cobrar por esta alteración de los valores del suelo? ¿Es por todo el valor del suelo, como es el caso de los impuestos a la propiedad? ¿Es sobre una parte del valor del suelo, sobre el incremento del valor del suelo, como vimos en los casos de los instrumentos que separan, por un lado, el valor del suelo histórico del valor futuro o de expectativa que otorga la designación urbana que hace el planeamiento? También vimos que en algunos casos, algunos instrumentos están más preocupados por recuperar el costo de las obras y distribuirlas entre los propietarios beneficiados. También tenemos la cuestión de la modalidad de cobro, que si bien no la mencionamos explícitamente, el poder público puede requerir que quien se beneficia de alguna acción pública pague una tasa en dinero equivalente a una proporción de este beneficio requerido. Pero también el poder público puede requerirle a quien solicita la autorización que abone o ceda en especie parte del suelo público necesario para alojar los usos públicos, o incluso puede llegar a solicitar que ejecute por su propia cuenta las infraestructuras e incluso equipamientos necesarios requeridos a partir de lo establecido en el planeamiento. También pudimos ver que el cumplimiento puede ser negociado u obligatorio. Vimos que en el caso de las planning gains que se aplican actualmente en Gran Bretaña, al ser un instrumento, un mecanismo negociado, ha generado situaciones diferentes según el poder de negociación del poder público y ha generado algunas situaciones de incertidumbre sobre lo que efectivamente debía abonar la persona que estaba tramitando el proyecto de desarrollo. También tenemos el caso de algunos mecanismos que son de carácter obligatorio establecidos por ley, como es el caso de las Development
FISC aplicadas en Australia, donde la ley establece un procedimiento detallado y sofisticado de cómo se calcula esta tasa que debe pagar la persona beneficiada por la autorización pública. Finalmente, una cuestión fundamental de los instrumentos dirigidos a la movilización de plusvalías, en realidad lo que distingue la recuperación de plusvalías de una movilización de plusvalías, es a qué va a estar orientado el esfuerzo público. A posibilitar la compensación entre propietarios de derechos de desarrollos, como es el caso de las transferencias de potencial constructivo, o el esfuerzo público va a estar dirigido a capturar y movilizar estos incrementos del valor del suelo para destinarlos a inversiones sociales. Como vimos al principio, el mayor valor del suelo no es algo generado por el esfuerzo de quien detenta el título de propiedad de la propiedad beneficiada. En realidad es el título de propiedad. El estatuto jurídico del derecho de propiedad es el único que le permite al propietario apropiarse de este mayor valor que en realidad ha sido generado socialmente.